Bien, para continuar con las normas APA, vamos a hablar de elementos importantes en la presentación de trabajos escritos, como son las tablas y su lista de tablas, las figuras o gráficos y su lista de figuras y gráficos, los anexos y su correspondiente lista, las referencias y su correspondiente lista y la tabla de contenido automática. Entonces, vamos a iniciar hablando de las tablas. Las tablas en normas APA pueden llevar un tipo de letra menor al que manejamos, que es de 12 puntos, y también pueden manejar un espaciado menor. Eso para presentación y para optimización de espacio. Entonces, vamos a iniciar hablando de las tablas. Vamos a ver aquí un ejemplo de una tabla que ya tengo. Tengo aquí una tabla, es una tabla que tengo como en la parte del marco teórico y esta tabla consta de 3 columnas por 4 filas. Entonces, el título de la tabla debe ir, o los encabezados, deben ir en negrilla y centrados. Los bordes de la tabla eh, deben ser o son restringidos y como les decía el tamaño. Entonces vamos a cuadrar el tamaño para optimizar espacio. Vamos a dejar en 11 porque ya el 10 me parece que queda muy pequeño y vamos a tomar un espacio interlineal más pequeño. Podemos dejarlo de 1 o de 1.15. Listo, entonces ya vemos que el espacio se nos optimiza. También observemos algo importante y es por ejemplo este texto, que este texto está aquí solo y por ser la fila tan grande se ve como perdido. Podemos también centrar este texto de forma vertical. Entonces lo que hacemos es seleccionar la tabla, dar clic derecho, vamos a decir propiedades de la tabla y aquí en la opción celda vamos a decir que nos centre el texto de forma vertical, que nos coloque el texto de forma vertical centrada. Entonces encontramos que el texto ya nos queda acá. Hay personas que hacen lo siguiente, que cogen y dan enter, pero ¿qué sucede? Que no nos va a quedar bien centrado y que si cambia el texto se nos va a descuadrar. Entonces la forma más fácil es seleccionar la tabla, clic derecho, propiedades de la tabla, celda y colocar el texto en el centro. De esta forma, si yo agrego más texto acá, siempre me va a quedar el texto de las celdas centrado. Ahora, los bordes. Los bordes, vamos primero que todo a eliminarlos. Seleccionamos toda la tabla, vamos aquí a los bordes y le decimos sin borde. Y los únicos bordes que vamos a agregar son los superior e inferior del encabezado, inferior, superior y el inferior de la tabla. Entonces ya tendríamos, de esta forma se vería nuestra tabla. Esos son los bordes que tiene. Recordemos el encabezado en negrita. El tipo de la letra no tiene que ser del tamaño 12. Ahora, las tablas que agreguemos deben ir marcadas. ¿Para qué? Para que el trabajo sea más fácil de leer, más fácil de seguir y para que podamos hacer en la parte superior nuestra lista sin ningún inconveniente. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a referencias, vamos a insertar título. En rótulo vamos a seleccionar tabla. Ya tenemos aquí tabla 1. Podemos colocar acá 2 puntos y podemos decir características de los libros de acuerdo con la edad. ¿Sí? Ese es el título de mi tabla y le voy a aceptar. Y lo encontramos aquí marcadito. Tabla 1, características de los libros de acuerdo con la edad. Suponemos que tenemos 3 tablas más. Bueno, en este caso yo voy a copiar y a pegar la misma tabla. Entonces, otra tabla y otra tabla más. Todas las tablas que tengamos las vamos a marcar y las vamos a marcar de la misma forma. Entonces, nuevamente vamos a referencias, vamos a insertar título, vamos a colocarle tabla 2. Digamos que esta tabla es cuentos infantiles favoritos.
Damos a aceptar. Ya él automáticamente nos colocó tabla 2. Podemos suprimir este espacio ya. Ahora le decimos nuevamente referencias, insertamos el título. Este es tabla 3, colocamos los 2 puntos, un espacio y vamos a decir cuentos tradicionales de cuentos tradicionales infantiles. Aceptar, ya me la marco como tabla 3. En este caso podemos mejor pasar la tabla siguiente a la otra hoja con control enter y la vamos a marcar. Insertamos el título, tabla 4 y esta es 2 puntos, cuentos, cuentos para dormir, cuentos infantiles. Y le damos clic en aceptar. Y ya tendríamos nuestras tablas numeradas y marcadas. El formato lo dejamos como está ahí. Ahora vamos a subir al inicio del documento, control fin inicio, control inicio, y nosotros habíamos creado algo que se llama lista de tablas. Entonces, ya marcamos las tablas, ahora vamos a hacer la lista. Después del título lista de tablas, damos un enter, alineamos a la derecha, control D, pag, mayúscula, inicial, tilde en la A, punto, oprimimos la tecla enter para crear otro espacio, alineamos a la izquierda, control Q, y ahora vamos a decirle insertar tabla de ilustraciones. Debemos tener en cuenta que en etiqueta de título diga tabla, porque lo que vamos a insertar es la lista de tablas. Miremos que aquí dice tabla 1, tabla 2, bueno, en fin. Ahora vamos a darle clic en aceptar y ya tenemos nuestra lista de tablas. Entonces tenemos que la tabla 1 es características de los libros de acuerdo con la edad y está en la página 13 y así sucesivamente con todas. Recordemos que cuentos infantiles para dormir estaba en la página 14. Si yo, por ejemplo, quiero ir a una de estas tablas, oprimo la tecla control y doy clic y me lleva acá. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar esta tabla a la otra hoja. Oprimimos control enter. ¿Eso qué quiere decir? Que la tabla número 4, la tabla número 3 nos quedó en la hoja 14 y la tabla número 4 nos quedó en la hoja 15. Vamos a ir a la lista de tablas y vamos a actualizar. Simplemente le decimos actualizar campos y le decimos, podemos decirle actualizar toda la tabla si hemos agregado nuevas tablas o simplemente en este caso actualizar solo los números de página y él nos los actualiza solitos, 14 y 15. Ya tenemos nuestra lista de tablas. Resulta que ahora en nuestro trabajo tenemos gráficos o tenemos también ilustraciones. Vamos también a ir al marco teórico y vamos a buscar unos gráficos y unas ilustraciones. Entonces, bueno, digamos que vamos a buscar una imagen del elefante Elmer, una de Caillou y una de Peter Pan para hacer el ejemplo. Entonces, vamos a ir a internet. Vamos a buscar una imagen de Elmer el elefante. Aquí la tenemos, entonces vamos a copiarla y vamos a ir a pegarla acá. Las imágenes, los gráficos, las ilustraciones también deben ir marcadas de esta misma forma. Entonces nos ubicamos en la parte de abajo, vamos a insertar título, pero en este caso el rótulo ya no va a ser tabla, sino va a ser ilustración. Las personas que necesiten ecuaciones también las pueden marcar. Encontremos aquí ecuación y si ustedes quieren marcar, crear un nuevo rótulo, también pueden tienen la opción de aquí nuevo rótulo. Entonces ilustración 1, 2 puntos, espacio, Elmer, coma, personaje de cuento animado. Podemos colocar una coma y vamos a escribir tomado de 2 puntos y le damos clic derecho, copiar dirección de la imagen, esperemos que no sea muy extensa y la pegamos y le decimos aceptar. Y aquí la tenemos. Si ustedes crean imágenes o si ustedes han creado las gráficas, pues no tienen que escribir tomado de.
Entonces aquí ya está la ilustración 1. Bueno, ahora vamos a agregar otra imagen. Agreguémosla por acá debajo. Vamos a agregar una imagen de Caillou y repasamos lo mismo. Entonces vayamos a imágenes, busquemos esta, la clic derecho, copiar imagen, la pegamos, ya la tenemos acá, damos enter y debajo ¿qué hacemos? Insertar título, verificamos que esté ilustración, escribimos la descripción de la imagen, coma, tomado de, porque es una imagen que no es nuestra, clic derecho, copiamos la dirección de la imagen y la pegamos. Aceptar y ya la tenemos aquí también. Hagamos con otra imagen. Entonces vamos a ir a traer una imagen de Peter Pan. La copiamos, la colocamos aquí. Vamos a hacerla más pequeña. Podemos colocarla centrada. Olvidé decirles que la centráramos y vamos a insertar el título de la imagen. Peter Pan. Copiamos la dirección de la imagen, coma, tomado de y aceptar. Aquí ya la tenemos. Centremos las imágenes por presentación. Control T. Y Control T. Vamos a ir entonces ahora a agregar la lista de gráficos. También podemos decir lista de ilustraciones, lista de, en este caso coloquemos ilustraciones. Control D, página, la abreviatura en mayúscula, sin olvidar la tilde, Control Q para alinear a la izquierda y le decimos insertar tabla de ilustraciones. En este caso debemos tener en cuenta que esté seleccionado ilustración. Damos clic en aceptar y también ya tenemos nuestra lista de ilustraciones. Ahora vamos a hacer nuestro, bueno, para los anexos se hace de la misma forma que incluimos como anexos en nuestros proyectos. Podemos incluir, bueno, aquí tenemos la lista de anexos, vamos a ir hasta el final del documento. Podemos incluir entrevistas, encuestas, cronograma, presupuesto. Entonces, supongamos que aquí tenemos la entrevista, colocamos una foto de la entrevista, la colocamos y la pegamos ahí y vamos a marcarla. Entonces, insertamos título, vamos a decirle nuevo rótulo, porque ya lo que vamos a colocar es un anexo. Le decimos anexo y aceptar. Entonces, anexo 1, entrevista realizada a padres de familia, por ejemplo. Damos clic en aceptar. Las encuestas, digamos que también colocamos aquí nuestra encuesta, vamos a insertar título, ya tenemos aquí seleccionado anexo, vamos a decir encuestas aplicadas a estudiantes de primero, por ejemplo. Decimos aceptar. El cronograma lo explicamos la siguiente clase. También vendría siendo un anexo, entonces insertamos el título. Anexo 3, cronograma de actividades. Y de igual forma el presupuesto lo explicamos la próxima clase. Insertamos el título anexo 4, presupuesto. Y damos clic en aceptar. Ahora vamos a agregar, guardemos control G, vamos a ir a agregar al inicio, donde tenemos nuestra lista de anexos, hacemos el mismo procedimiento, enter, control D, pag con tilde en la A negrilla, alineado a la derecha, alineamos a la izquierda con control Q y decimos insertar tabla de ilustraciones. Tenemos en cuenta que esté seleccionado anexo y damos clic en aceptar. En este momento tendríamos entrevista realizada a padres de familia en la página 20. Bueno, todo está en la página 20. Ya tendríamos hasta aquí
Entonces, nuestra lista de tablas, lista de ilustraciones, lista de anexos. Ahora vamos a agregar, por último, nuestro índice. Coloquémosle en negrita para que nos quede igual que los demás. Para agregar el índice, simplemente vamos a referencias, tabla de contenido y le decimos tabla de contenido automática. Y aquí ya tenemos nuestra tabla de contenido creada de forma automática. Aquí podemos quitar este contenido y ya lo tendríamos. Hasta aquí iría la explicación de esta clase.